Hola a todas y a todos. Empezamos un nuevo bloque, las filósofas ante la educación. Sí, filósofas maestras. Vamos a ser 4 haciendo un recorrido de esa nueva mirada de las pensadoras. Acompañadme. Bueno, hasta que nos hemos encontrado aquí 4 para hablar de las filósofas ante la educación. A muchas ya las conocemos, pero ahora vamos a ver esta parte que han estudiado tanto las filósofas, y es la filosofía práctica. Han entrado en el mundo de la ética, de la política, del derecho y de la pedagogía. Bueno, pues vamos a empezar con ellas, que ya veréis, algunas no la conocíamos. Pero bueno, yo solamente deciros, empezamos a la antigua, ¿qué decir? Si la filosofía comienza con un acto educativo, es la diosa de Parménides la que en el poema le enseña un camino. Bueno, le enseña dos, pero es que le enseña uno importantísimo. Este es el camino de la filosofía, este es el camino del conocimiento. Pero bueno, no vamos a dedicarnos a diosas, vamos a ver personas de carne y hueso. Vamos a hablar de lo que hoy se llama cuerpos situados. Y una de ellas es Aspasia. Aspasia llegó a Atenas, venía de Mileto, había sido educada en Mileto. En Atenas concretamente no se educaba a las mujeres, sin embargo, ella consiguió ser maestra de filósofos, maestra de maestros. Escuchad lo que vamos a oír ahora. Me sorprende, mi querido Menexenes, que digas si soy capaz cuando he aprendido la retórica bajo la dirección de una de las profesoras más hábiles, que ha formado un gran número de oradores excelentes, sobre todo uno que no tiene rival entre los griegos, que es Pericles, hijo de Jantipo. ¿Quién es? Aunque sin dudar será Aspasia la que quieres decir. En efecto, y también Connos, hijo de Metrobo. He aquí mis dos maestros, este en la música y Aspasia en la retórica. No es cosa extraordinaria que un hombre formado de esta manera sobresalga en el arte de la palabra. Y si tuvieras que hablar, ¿qué dirías? De mi propio caudal, quizá nada, pero Aspasia, sin ir más lejos, pronunció delante de mí un elogio fúnebre de estos mismos guerreros. ¿Y podrías recordar las palabras de Aspasia? Pobre de mí si no las recordara. Las aprendí de ella misma, y poco faltó para que me pegara por mi falta de memoria. ¿Quién te impide repetírnosla? El temor de ofender a la profesora, si supiese que yo había recitado su discurso en público. Ya veis, como Platón y Sócrates reconocían su labor, ella dominaba el arte del lenguaje. En aquella época lo más importante era la retórica. Además le sirvió, porque logró defenderse en un juicio. No pudo ella personalmente, porque las mujeres no podían ir directamente a defenderse, pero sí pudo escribir su propia defensa. Por lo tanto, ahí tenemos una dimensión de la educación que le valió. Pero hay una cosa muy importante. ¿Sabía que las mujeres no podían ir a la asamblea? Y sin embargo, quiso crear una escuela para ellas y enseñarle a los poetas, enseñarles escritura, enseñarles lenguaje, enseñarles filosofía. Bueno, al final no tuvo mucho éxito porque se confundió con una escuela de tairas, pero lo intentó. Sin embargo, Paz, Areta de Cirene, que es la que te voy a comentar yo ahora, sí tuvo éxito. Sí podemos decir que tuvo poso y trasfondo lo que dijo. Os voy a situar en el siglo IV antes de Cristo, ¿vale? En el norte de Libia, la zona de Cirene, aunque luego parece ser que ella también extendió su sabiduría, su saber hacer por la zona de Atenas. Pero, ¿quién es Areta de Cirene? Areta de Cirene pertenecía a una escuela que quizás, no sé si opináis lo mismo que yo, fue de las más vilipendiadas en la historia de la filosofía, de las más malinterpretadas, que es la del hedonismo cirenaico. El valor de esta mujer es que fue educada por el fundador de esa escuela, de la escuela cirenaica, Aristipo de Cirene. Fue educada por su padre. Considera que no tuvo madre, y quizás a lo mejor también ese fue uno de los motivos, pero el caso es que su padre la educó en teoría del conocimiento. No nos imaginemos que la educó para cuestiones domésticas o cuestiones tradicionalmente, entre comillas, femeninas. No. Areta de Cirene se convirtió luego también en directora de la escuela, tras la muerte de su padre, la escuela del placer. Os decía antes que el hedonismo estuvo muy mal interpretado. El bien supremo para los hedonistas cirenaicos, para Areta, era el placer. Pero, ojo, no el placer de cualquier manera. Ellos hablaban de una jerarquía de los placeres. Para Areta de Cirene,
que también, ojo, Paz educó también a su hijo, con lo cual ella fue educada por su padre y siguió la estela educando a su hijo, siguió demostrando su amor al conocimiento y, como os decía, lo que principal preconizaba era el placer, como bien supremo. Pero un sabio no debe entregarse a los placeres, porque podemos pensar, dice, el placer es lo mejor y cualquier cosa, no. Un sabio debe hacer una jerarquía de placeres, debe no dejarse llevar por los placeres, y eso es lo que Areta decía, lo que Areta enseñaba, que se dice que lo escribió en 40 libros, se dice que era una mujer que manejaba la retórica y la dialéctica como nadie, y una cosa que me encantó es que no era sectaria ni doctrinaria, es decir, ella conocía a sus contrarios, conocía a Sócrates, conocía otras escuelas, con lo cual no estamos hablando de una persona que se centre solo en su saber, sino que ella respetaba el de sus compañeros y bueno, y ese amor al saber, ese amor a su teoría, la convirtió quizás, desgraciadamente, en una mujer olvidada, pero muy importante para su época. Muy importante, porque dice que enseñó a muchos hombres que la consideraban sabia, que la consideraban culta, que la consideraban muy honesta y una gran escritora. Yo creo que tenerla presente es importante para saber que en el siglo IV a.C. había mujeres de esta relevancia. Pues gracias por tu aportación, porque en el repertorio cronológico que hicimos no hablamos de Areta, ya la tenemos incluida. Hemos hablado ya aquí en esta serie de vídeos sobre filósofas de Hiparquia, la cínica, pero conviene que la volvamos a traer hoy aquí porque Hiparquia eligió para sí misma la vida de la paideia, la formación, ¿no?, en la ciencia y la filosofía, demostrando así pues que las mujeres podían seguir por esta vía también, ¿no? Y de hecho, cuando Teodoro, en aquel famoso banquete en el que él le quita la palabra y le arranca la ropa porque está ejerciendo su palabra filosófica, le dice, ¿eres la que dejaste la tela y la lanzadera? Ella le responde, yo soy Teodoro. ¿Te parece por ventura que he mirado poco por mí en dar a las ciencias el tiempo que había de gastar en la tela? De esa manera muestra que las mujeres pueden seguir esta vía, ¿no? Y además que ha educado su carácter en la filosofía de vida cínica porque tuvo esa reacción, ¿no?, de no avergonzarse cuando la habían intentado humillar, ¿no?, como una auténtica sabia cínica. Es un gran carácter, y un gran gesto el de Hipatia. Yo ahora de la edad antigua solo voy a recordar a Hipatia porque sí hablamos de ella. También educada por su padre, mira el texto que tenemos de recuerdo. Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción. Y solamente decir que hemos dicho que las filósofas se dedican sobre todo a la dimensión práctica, pero hay casos que no. Hipatia sería una filósofa de la ciencia. Bueno, y hay muchas dudas sobre qué aportaciones originales tuvo o no tuvo, pero hay una cosa clara, fue maestra. Y fue maestra de gran reconocimiento. Y casi con dedicarnos a sus discípulos y analizar la obra de sus discípulos, de Silenio, de Clemente de Alejandría, ya tenemos una imagen de lo que es Hipatia como maestra. Estamos ahora en la Edad Media. En la Edad Media tenemos otro contexto, ha llegado el cristianismo, ha invadido la cultura y ahora nos tenemos que ir a los monasterios. Algún día tendremos que estudiar los monasterios desde un punto de vista no religioso. Muy a fondo, Maripaz. Es un asunto de capital importancia recuperar en la época postcristiana, en la que nosotros nos asentamos, también filosóficamente, la tradición cristiana, releyéndola como una tradición epocal, del mismo modo que el cristianismo se apoderó de la filosofía griega y la transformó a su servicio. Sí, es que es muy interesante saber cómo ahí vivían mujeres porque estamos hablando de filósofas. Muchas mujeres. Y también hombres dedicados al estudio. Es como si ahora nos encerráramos toda una vida dedicados al estudio. Entonces ahí tenemos a Eloísa de Paráclito, que también era una buena educadora. Pero bueno, yo voy a recordar, porque estamos haciendo una síntesis, a Hildegarda. Y es muy interesante, a Hildegarda sabemos que tocó todos los palos. Medicina, física,
gramática, arte, filosofía, música. La verdad es que tocó todos los palos. Pero hay una cosa que reivindicó también, y era educar. Y educar con las dificultades, porque según San Pablo, las mujeres no podían enseñar. Fijaros en sus palabras. En las iglesias, las mujeres callen, pues no les está permitido hablar, sino que deben estar sometidas a su esposo, como también lo dice la ley. Sin embargo, ella acudía a San Pedro y decía, sí, si actuamos como mediador, es decir, es el Espíritu Santo el que se revela a través del cuerpo de una mujer. Si actuamos como mediadora, sí. Entonces, ahí actúo como educadora. ¿Dónde? Pues si queremos ir a la película de Fontroza, ahí la vemos educando a las monjas, enseñándoles las plantas y las artes curativas. Tú date cuenta que una de las funciones más importantes en la vida monástica era el maestro o la maestra de novicios y novicias, que educaba no solo a los novicios y novicias propiamente, sino que a mucha gente del entorno que pasaban por allí para recibir un rudimento de educación. Sí, eso es verdad, porque en esta Hildegarda se habla de cómo iba a las plazas. Era predicadora, y además una predicadora muy respetada por luego todos los teólogos que dieron lugar a la gran mística sajona, que influyó tanto en la mística nuestra. Sí, era una auténtica autoridad, y tuvo permiso. Tuvo permiso papal para poder educar. Y era admirada y reconocida y llamada como consejera. Eso no quita que mucha gente criticaba diciendo, hombre, ¿cómo se ha elegido a una mujer para esta tarea? Pero bueno, son dos cosas distintas. Te quería hacer una puntualización referida a San Pablo, que ya lo dijimos en el vídeo del cristianismo. Mucha gente opina que la perícopa esta que dice que en la iglesia la mujer callará no corresponde a San Pablo, porque las comunidades paulinas, tal como se reflejan en las mismas cartas de San Pablo, son comunidades que estaban lideradas en muchos casos por mujeres. Hay aquí un problema, una controversia que efectivamente, desde el punto de vista de la historia realizada, se aprovechó esta interpolación o este texto para crear una política, pero es cierto que esto no cerró el debate. Era una interpretación también para arrinconar la maestría. Es una lucha de poder. Fundamentalmente la Iglesia cambia a partir de cuando se convierte en idea de imperio, que es cuando cierra las escuelas clásicas y cuando empieza a relegar a la mujer y empieza a crear el dominio clerical masculino. Pero hay unos siglos allí en los que la cuestión no está tan clara. Bueno, ella lo sufrió, incluso lo dice, lo afirma. Sí. ¿Qué me dices de Cristina de Pizán? Cristina de Pizán tiene un libro temático dedicado a la educación de la mujer, El tesoro de la ciudad de las damas. Habíamos hablado de ella en la ciudad de las damas, donde ella reivindicaba el papel poderoso de la mujer. Siempre ella reconoce que de facto es una sociedad patriarcal y masculina, pero uno siempre tiene la impresión de que está pensando en una sociedad sin hombres, en el fondo. Se ve muy claramente en la ciudad de las damas cuando critica a las amazonas y dice: las amazonas todavía necesitaban ser fecundadas por varones. Nuestro ideal es la Virgen María, que no fue fecundada por varón alguno. Cristina de Pizán, en el libro de educación, no tiene una postura tan radical como la ciudad de las mujeres. No tematiza, por ejemplo, algo que ella hacía y que reivindica de facto haciéndolo en la ciudad de las mujeres, que era el estudio de la geometría, el estudio de las matemáticas y de las ciencias. Aquí, de alguna manera, su concepto de educación es más político y está enfocado en la virtud. Una virtud en un contexto cristiano, virtudes de justicia, de rectitud, virtudes de prudencia. Pero la idea central, primero, todas las mujeres deben ser educadas, desde la reina hasta la última de las prostitutas, pasando por las campesinas, pasando por las mujeres que están ligadas a gremios, porque había gremios femeninos también en esta época, y las mujeres de varones de gremios masculinos, también la gente que vive en la corte y las reinas. Todas tienen que ser educadas, y tienen que ser educadas siempre en una sociedad patriarcal, dependiendo de lo que esté haciendo el marido, pero tienen que ser educadas, diríamos hoy, para empoderarse, para estar en cualquier momento dispuestas a, si falta el marido, y por elevación ella está pensando en un mundo de esta manera, poder perfectamente ocupar su lugar. Entonces, por ejemplo, una de las funciones más importantes que le atribuye a esta educación es la gestión de la paz, la gestión de los conflictos. Por lo tanto, la entraña mismo de lo político, porque la ciudad en Occidente
fue concebida como un artefacto que huía de la disgregación, de la estasis, de la guerra civil. Por lo tanto, aquel que trabaja por la paz y que puede efectuar la pacificación es realmente quien domina la entraña de la sociedad. Y esto para ella es la tarea fundamental de las mujeres en general en esta sociedad y en particular en cada estamento. Luego, tienen que estar dotadas de todos los conocimientos necesarios de su área. Por ejemplo, tú eres mujer de un propietario. Tú tienes que saber economía. Por si falta tu marido, tienes que saber cómo se gestionan los bienes, cuáles son las leyes del mercado, qué valen las mercancías. Si tú eres campesina, igual, y tienes tierras y ganado, tienes que saber qué produce qué semilla es buena para qué ganado da tal, así en todos los ámbitos. De tal manera que la mujer está siempre en disposición de ocupar el lugar dominante de la sociedad. Y luego, además, no solo todas las mujeres pueden acceder a este ámbito, sino que las mujeres están en diálogo consigo mismas. La gente mayor, las mujeres mayores con las mujeres jóvenes. Unas tienen que tener paciencia, otras tienen que tener la agilidad. Tienen que combinarse una cuestión con otra. Para que la mujer siempre, entonces, determine su propia vida en todos los ámbitos donde está. Sí, en un ámbito cristiano, en un ámbito de virtud, se insiste mucho en la modestia, se insiste mucho en no dar que hablar, pero siempre uno tiene la idea de que esta preservación de la integridad de un cuerpo que puede ser dañado es para pensar en una sociedad de mujeres. Ya. No es poca tarea, ¿eh? Sobre todo la educación para la paz en estos momentos. Es que, fíjate, ella insiste, y sobre todo cuando porque habla de la educación de la reina, ella, sabes que Cristina Pizan, su padre, que era físico médico, pues trabajaba con los reyes, ella tenía muy buenos accesos a la corte. Entonces, la potencia que tiene es que escribe un libro para la reina, la educación de los príncipes, e incluye a las prostitutas. ¿Tú te imaginas lo que tiene que suponer en este momento que ella considere que la mujer prostituta, que sí que se tiene que arrepentir y que tiene que ser buena, pero que está nombrada como mujer en el mismo libro que la reina, y con el mismo derecho a ser educada en su ámbito? O sea, dice más de lo que podía decir en el ámbito desde el que ella escribe. Desde luego, casi podemos verla como antecedente de Despentes. Bueno, tiene un poder referencial muy fuerte. No es tan provocadora como Despentes aparentemente, pero en aquella época yo de lo más provocador que he leído es en La ciudad de las damas, cuando dice eso, sí, los hombres mandan, hay que reconocerlo, bueno, hay muchos que son tontos, son borrachos, bueno, tal, no lo estoy diciendo, pero no digo nada y tal, pero de alguna manera nosotras somos mejor que ellos, lo está diciendo todo el tiempo. La estructura legal no lo permite, pero claramente, y lo más potente es, no necesitamos al varón para ser fecundas, ni siquiera como las amazonas esporádicamente, ¿qué tal? Somos como la Virgen María, nos fecundamos a nosotras mismas. Eso es lo que está diciendo. Se ve claramente, y sobre todo tenemos la misión más alta en la sociedad, que es generar la concordia, que es la estructura misma de la ciudad. Y además, para generar la concordia tenemos que saber todo de la concordia, es decir, ella siempre dice, para hacer una cosa hay que conocer el territorio. Entonces nosotras tendríamos que ser, no lo dice, pero se sobreentiende, expertas en derecho, en relaciones internacionales, en psicología social. Es más potente incluso que Despentes, comparando época con época. O sea, es más fácil a Despentes o a Despentes decir lo que dice que a Cristina de Pizan insinuar lo que dice, claramente. Claro, no, desde luego. ¿Y en el Renacimiento? ¿A quién tenemos? Teresa de Ávila también fue bastante provocativa, Era una mujer bien barbada, ¿no? Dice varones y bien barbados. Eso es. Ella también desafió muchas estructuras de su época en el contexto de la Iglesia, ¿no? Pero se la puede considerar una teóloga feminista, como ya hemos dicho aquí, incluso una filósofa feminista. Pero bueno, hoy nos interesa sobre todo pues de qué manera ella entendía que las mujeres se podían educar, o ella siempre lamentó no ser una mujer de letras, no saber latín, no saber suficiente. Pero como ya dijimos cuando hablamos de Teresa, hizo de la necesidad virtud, y entonces de alguna manera supo suplir esas carencias que tenía pues con atrevimiento, con creatividad, efectivamente, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera ella es capaz de introducir la educación en sus escritos cuando las mujeres, como dijimos cuando hablamos de Hildegarda, pues no les estaba permitido enseñar, ¿no? Pues ella convierte su libro de la vida, en que empezó siendo una confesión, en un libro ejemplarizante, ¿no? Entonces introduce las enseñanzas, y a medida que avanza el libro se ve más claramente, ¿no? Empieza confesándose, pero acaba dando consejos a los demás de cómo comportarse, ¿no? Y tiene muchos otros escritos con recomendaciones y con formas para educar a las mujeres, a las monjas en los monasterios, ¿no? Por otra parte, pues
cuando la Iglesia la declaró doctora, que fue ya en el siglo XX, ¿no? Estaba prohibido a las mujeres realizar labores docentes, todavía en el siglo XX estaba prohibido, ¿no? Y para declararla doctora de la Iglesia tuvieron que distinguir entre el magisterio carismático y el magisterio jerárquico, ¿no? Entonces a ella se le concedió ese magisterio carismático porque se suponía pues que su carisma podía ser ejemplarizante, ¿no? Pero no se le concede la autoridad para enseñar como a los varones, ¿no? O sea que a pesar de sus reivindicaciones y sus esfuerzos, todavía en el siglo XX ese doctorado que le concede la Iglesia no es un doctorado pleno como el que le conceden a los hombres. Madre mía, o sea, tenemos ahí una buena huella.